Hola hermanos, el día de hoy, 27 de enero del 2026, pues es martes de la tercera semana del tiempo, durante el año del tiempo ordinario. Bueno, hoy es día de Santa Ángela de Merici. Miren, la fundación de ella, las Ursulinas, son increíblemente importantes en la historia de la Iglesia. Marca un hito, un cambio, porque ella, su propuesta ya no es de monjas, es decir, de religiosas viviendo en un monasterio y sin salir de él, no la vida contemplativa, no. Por favor, eso es muy importante, muy importante. Es una vocación bellísima y particular dentro de la Iglesia, que no todas, evidentemente, pueden tenerlo, igual que cualquier vocación, ¿no? Pero, en el caso de ella desea que esta fundación sea de mujeres en la vida activa. Creo que es una actividad también la vida contemplativa, ¿no? Pero para que hagamos la comparación. Ella nace en el norte de Italia, en Desenzano sul Garda, en la provincia de Brescia, el 21 de marzo de 1474. Y ya les digo, vive desde muy pequeñita, desde muy joven, ese amor por Jesucristo, el sentido porque la familia, es que miren aquí la importancia de la familia, ¿no? La familia oraba junta. Y entonces su papá, que se llamaba Giovanni, le encantaba contarle vida de santos a la familia. Y entonces, claro, era bello porque él era el que iba inculcando de alguna manera en el corazón de aquella muchachita el deseo de ser santa. Y entonces, ya les digo, de ahí viene, entonces fíjense, porque es gracias al papá que les hablaba de Santa Úrsula, que pues evidentemente es una mártir allá del siglo IV, ¿no? Sí, es la persecución, la última gran persecución. Ella, esta muchachita martirizada, pues, en la Bretaña, ¿no? Sí, en Bretaña, Úrsula es de la zona de Bretaña. Pues entonces es interesante que ella, Santa Úrsula, muere mártir junto con otras compañeras, de ahí también vendrá parte del espíritu de ella, y entonces de ahí nacerá, pues, esta inspiración de su fundación. Bueno, cuando tiene alrededor de 15 años, muere una de sus hermanas, muere sus papás, y bueno, entonces se tiene que mover a la casa de un familiar, ahí un poco cerca, y ya les digo, ahí le viene ese deseo, una vida más de Dios, una vida más ascética, una vida más de sacrificio, de penitencia, y entonces se hace terciaria franciscana. ¿Ok? Luego, pues muere el familiar, yo creo que era un tío, donde ella había vivido, y entonces regresa ahí al pueblito de ella, y empieza, este es el detalle, ¿no? A dedicarse, tiene 20 y tantos años, ¿no? A cuidar de los pobres, a hacer obras de misericordia, y ya les digo, y combinaba entonces el servicio a los necesitados con la vida de oración. Y este equilibrio es fundamental. Y entonces dicen que en un momento que ella estaba rezando, por eso la imagen que generalmente se utiliza, tuvo la visión de una, más o menos como lo que le pasa a Jacob, ¿no? La escala santa, digamos, la escala de ángeles y vírgenes que entonan cantos y suben y bajan por la escalera. Y entonces, fíjense, mira a su hermana, a la que había fallecido. Y entonces ella fue la que le dijo: Ángela, fundarás una congregación de vírgenes. Bueno, o un grupo de vírgenes, una compañía de vírgenes, en fin. Y de ahí, por eso entonces siempre se le representa con esta manera, ¿no? Con esa escala celestial que les digo que es lo que le pasó a Jacob. Para 1516, los superiores, los franciscanos, la mandan a Brescia, allá a cuidar a una viuda que había perdido pues, a su familia. Ella se llamaba Caterina. Y estando allá, pues, ahí ya les digo, ella se da cuenta en la ciudad, pues claro, en su pueblo es diferente, ¿no? Pero estando ahí en la ciudad, cae en cuenta de la necesidad que hay realmente de la caridad, ¿no? Y que necesita esta caridad concreta de una manera de proceder, llamémosle, más femenina, más femenina. Y entonces vuelve a tener otra visión y decide irse de peregrina. Me acuerdo ahí, es un peregrinaje siempre ahí en el norte de Italia, y luego, fíjense bien, decide ir a la Tierra Santa. Pero cuando precisamente ella va en este camino, durante el viaje, como les digo, hacia la Tierra Santa, pues le ocurre de la nada, llamémosle un milagro, queda ciega, ¿ok?
Y entonces fíjense, fue a la Tierra Santa ciega y hasta que regresa de la Tierra Santa vuelve a recuperar la vista mientras estaba rezando frente a una cruz, frente a un crucifijo. Y ya les digo, interesante, ¿no? Ella vive esta experiencia, imagínense, de ir ciega y de regresar ciega como un signo de Dios, ¿ya? Eso, fíjense, porque aquí en el fondo ella dice, bueno, de ahí nace, entonces, con el motivo del jubileo de 1525, va a Roma, y entonces ahí el Papa Clemente VII, tan importante, ¿no? Es tan importante el Papa Clemente VII. 2 años más tarde, 1527, va a ser el Sacco di Roma. Y ahí iban a llegar las tropas alemanas del imperio, iban a saquear Roma. Es terrible una cosa. Bueno, y le dijo a ella, ¿no? Quédate aquí, porque se dio cuenta del espíritu que tenía aquella muchachita. Bueno, ya no es una muchachita, ya es toda una señora joven. Pero no, ella le dijo, yo me regreso a Brescia porque allá es donde he tenido. Y así nace precisamente en 1535, junto con otro grupito de religiosas, de amigas, la compañía de las mínimas de Santa Úrsula. ¿Ok? Y se le llamaba así mínimas porque ellas no utilizaban el traje tradicional de monjas, ¿no? Y ya les digo, salían del claustro para educar, sobre todo formar a las jóvenes, ¿no? Siempre en comunión con la iglesia. Y esto, ya les digo, esta compañía de mujeres consagradas para ir santificándose dentro del ambiente, eso hace que es un cambio completo, ¿no? Algunos evidentemente lo van a rechazar, ¿no? Es una cosa. Además está por comenzar el Concilio de Trento, o sea, todavía esta reforma no ha ocurrido, ¿no? Ella ya para 1539 estaba bastante enfermita y muere un 27 de enero de 1540. Tenía 60 y tantos años, 66 años. Bueno, y ahí sus restos fueron colocados ahí en la iglesia de Sant'Afra en Brescia, y ahí están todavía. De hecho, ahora se le llama el santuario de Santa Ángela, pero originalmente no se llamaba así. Y ya les digo, la fama de santidad fue creciendo tanto, el instituto fue elevado pues a una compañía de derecho pontificio. Ojo con el término de compañía, piensen, la compañía de Jesús. Sí, claro. Y entonces, ya les digo, y eso le permite que ya empiece a difundirse por todo el mundo. 1768 es beatificada y es canonizada un 24 de mayo de 1807. ¿Ok? Ya les digo. Bueno, es bello el espíritu, ya les digo, rompe con una época y nace otra. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, siempre segundo libro de Samuel, capítulo 6, y es una lectura litúrgica que nos va del 12 al 15, el 16 no se lee y luego del 17 al 19. En aquellos días David fue a casa de Obed-edom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas había dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Tenemos varias maneras de ver esto, y cuidado que ya saben ustedes que trato de ser un poco crítico con el tema, de que leamos lo que hay detrás, ¿no? Porque la historia sagrada que se cuenta en los libros históricos, que bueno, Samuel es el último de los jueces, hay algunas cosas que tenemos que meterle raíz cuadrada, ¿no? A ver, no hemos leído, porque no lo hemos leído, cuando David toma, o sea, no lo leemos litúrgicamente, ¿no? Cuando toma Jerusalén. Jerusalén pertenecía a los jebuseos. David quería que el centro político no fuese Silo, me explico, alguno de los santuarios donde pues se iba a adorar en Israel, sino que él quería un centro político nuevo. Además, Jerusalén es estratégico por el lugar donde está en alto y todo. Bueno, y entonces, fíjense, ¿qué le falta para unificar a las tribus? No solamente es una unificación política, sino que él sabe calcular la unificación religiosa. Y entonces, lógico, que es lo que unifica a Israel.
Bueno, pues lo que unifica es el arca de la alianza, porque es la presencia de Dios. Así que por lo tanto, con un cálculo, perdónenme, político, no hay que negarlo, él traslada el arca de la casa de Obed-Edom, donde dice que estaba, y la lleva a Jerusalén. Todavía en una tienda, ¿no? Ya será Salomón el que se va a encargar de construir el templo. Pero noten el especie de cesaropapismo que hay detrás de esto, ¿ok? Porque él se viste como se visten los sacerdotes. Esto es interesante. Y él bendice al pueblo. Momento, Davidcito. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro que cualquier padre, cualquier papá puede bendecir a sus hijos, eso no es ningún problema, ¿no? Podemos bendecir, pero aquí el tema es que hay detrás holocaustos y sacrificios, entonces el ambiente es meramente religioso y él vestido de sacerdote y además danzando con todas sus fuerzas. Esto es uno de los momentos quizás más bajos porque casi termina desnudo. Ya no lo leemos, y entonces claro, hasta la hija de Saúl, que era la esposa, la primera esposa, va a decir, no lo quiere tapar, lo cubre, porque, no, mi señor, que no lo miren, porque llega, o sea, el colmo de su manifestación de poder, si lo quieren, y entonces por eso, ya les digo, aquí hay que ver, hay cálculo político. Claro, ustedes dirán, no, padre, pero al final, qué bueno que lo que hizo. Sí, qué bueno lo que hizo. Pero no olvidemos que detrás de todo esto hay, sí, un cálculo que quiere unificar. Por eso no es extraño, y eso siempre va a pasar a lo largo de todos los siglos, este juego, ¿no? De querer, pensaba, se me viene a la cabeza un Constantino. ¿Ya? Un Carlomagno, es decir, que fueron grandes emperadores y todo, pero fueron astutos. O sea, ellos sabían bien, en el caso de Carlomagno es más su papá, no es Pipino y todo, bueno, pero saben, ¿no? Que aquí hay que mantener la manera de unificar al pueblo. El mismísimo Napoleón, ¿ya? Cuando se da cuenta que el imperio no va a funcionar con ese enfrentamiento contra la iglesia, que la iglesia ha permanecido firme, busca hacer un concordato. Entonces, es decir, esto no es extraño que nos ocurra que en el mundo en general, sobre todo en el mundo de la política, algunos políticos o algunos dirigentes en general, no porque no solamente los políticos, pretendan utilizar a la religión con este fin. Criterio unificador, que contribuyan, que apoyen, fantástico, eso no es ningún problema. Pero en el caso de David, ya les digo, se pone como sacerdote, pues él casi ocupa un lugar que no le corresponde. Vamos al Evangelio. Ay, Dios mío. Ya les digo, siguen las controversias, esta es dura, Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaban Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un texto muy particular. Recuerden que esto de que llegaron los parientes a buscar a Jesús, ya lo habíamos leído cuando llegaron porque pensaban que estaba loco. ¿Se acuerdan que lo hemos leído la semana pasada? Y de hecho el sábado fue, ¿verdad? Y entonces ya les digo, es complicado esto. ¿Cómo interpretar esto? Lo llegaron a buscar. No sabemos por qué lo llegaron a buscar, pero también es sintomático el hecho de que se quedan fuera. O sea, no entran. Y esto también es un signo, si lo quieren, ¿no? En el sentido de, ok, afuera o adentro, ¿dónde estamos? Estamos dentro. Aquí no es un asunto de sangre, no es un asunto en mi pueblo dicen a puro cuellito, ¿verdad? Bueno, este cuellito también podría ser señalizado de como tal, pero no, es un asunto de la pertenencia, realmente quién forma parte de esta familia del Señor Jesús. Claro que la importancia de su madre y sus parientes es fundamental, ¿no? O sea, aquí no estamos discutiendo, aquí no se está minimizando el papel de la Virgen, cuidado con eso, ¿no? Esta Meter, esta madre, estos Adelfoi, y acuérdense que en el sentido semítico, en el sentido amplio, son los parientes, o sea, no son los hermanos en el sentido de sangre. Acuérdense que en el mundo hebreo, para decir mi hermano hijo de mi padre, para decir que era mi hermano de sangre, digamos, como decimos nosotros. Y entonces esos están afuera y lo mandan llamar. Cuando en el Evangelio de Marcos, quien ha llamado es Jesús, ¿no? Cuidado, lo hemos leído. Llamó a sus discípulos, llamó a los que él quiso, lo hemos leído apenas unos días atrás, ¿no? Entonces, por eso les digo que esto es fundamentalísimo, ¿no? Aquí no nos están diciendo cualquier cosa. Aquí está este juego, ¿no? El estar fuera no necesariamente está indicando rechazo.
sino probablemente una situación de ubicación, ¿no? O sea, hay un contraste entre el vínculo de la sangre y el vínculo que nace del discipulado, el vínculo que nace de ser. Y por eso, ya les digo, o sea, estos parientes cercanos, repito, están ahí porque quieren ver al Señor Jesús, pero están desubicados, no están adentro. O sea, deben estar adentro. Y entonces cuando le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera, pues estaba Jesús rodeado de una ocloi, aquí no dice ocloi poloi, pero aquí es esta ocloi, esta gran cantidad de gente, y entonces periauton oclos, dice el texto, o sea, rodeado de una gran cantidad de gente, y claro, lo mandan a llamar, te buscan, seteo. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, fíjense, te buscan, sí, pero te están buscando y están afuera. Y usted no puede buscar a Cristo sino estando adentro. Digo esto en el sentido de la iglesia, ¿no? Es dentro, no fuera. Usted debe buscarlo a Él adentro. No, es que yo me pelea con un coordinador, con uno del grupo, con el párroco, no me gusta, este papa no me gusta, cualquier todas estas locuras que dice la gente, ¿no? No, hombre, mire, afuera no le sale la cosa, ¿eh? Es adentro. Es adentro. Y claro que el Señor, usted se manifiesta en todas partes, sí, pero seamos honestos. La presencia del Señor y los medios de salvación están dentro de la iglesia. Y entonces, claro, aquí es ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y por eso es una pregunta, ¿no? Con fuerza, ¿no? El apocrinomai, ya, ¿quién? Tis, ¿quiénes son? Y entonces, aquí hay que, fíjense, no está rechazando a su madre, por Dios, no digan barbaridades, pero está reordenando las relaciones. Les está dando un nuevo sentido, y esto es fundamental. Es si lo quieren, una nueva definición de lo que es la familia, que es el concepto de familia ya llevado al ambiente espiritual. Y por eso, mirando a los que estaban alrededor, periblepo, acuérdense, el verbo blepo lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Peri, alrededor, mirando alrededor, bien el kilos, el ciclo, de ahí viene el término, bien del círculo, dice el ide, contempla, él mira y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Aquí nace la iglesia de Jesucristo, ¿no? En este sentido, no nace con la fundación sobre Pedro, pero aquí fíjense ustedes, el que cumple la voluntad de mi Padre, el polleo. ¿Se acuerdan del verbo polleo, no? El que hace la voluntad de él, el celema, la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Interesante. ¿Ya? Ese es el llamado a la obediencia a la fe. Precisamente Santa Úrsula, Santa Ángela di Merici, bueno, Santa Úrsula también, ¿no? Pero está pensando en las Ursulinas. Y ya les digo, esto es, miren, él no está negando su familia natural, pero está trascendiendo los vínculos de sangre que en Israel eran tan importantes, por eso es el salto, ¿no? La iglesia realmente es la familia de los que somos discípulos, y punto, y nada más. Y entre más obedezcamos a esta palabra, y perdón, pero María es la más obediente a la palabra, pues más estaremos dentro y no fuera. Les invito a hacer oración, en este caso es el Salmo 23, que no es el Señor es mi pastor, acuérdense que estas son las versiones litúrgicas. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Es Él el Rey de la Gloria. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Ángela di Merici, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.